Carlos Alberto Bueno. Él es el ingeniero petrolero de Grupo Internacional y también es petrofísico. Tiene 22 años de experiencia en la industria y es fundador del grupo IOPetro, que se encuentra en Houston, Texas, y que ha iniciado la evaluación y el desarrollo del campo 4 en México. Él ha trabajado también en Fieldwood y en el grupo consultivo de QRI, caracterizando pozos y reservorios de aguas profundas en el Golfo de México, Irak, China y Colombia. Como ven, Carlos es una persona que tiene mucha experiencia en el tema y él va a ser nuestro experto en esta ocasión. Mi nombre es Jorge Narro, yo vengo de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía y del estado de Campeche. También está aquí representada la compañía Lukoil y Fieldwood, que pertenecen a la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos de México. Y bueno, sin más demora, le damos la bienvenida a el ingeniero Carlos. Entonces, vámonos con la presentación. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Carlos Buenrostro, soy petrofísico y el tema que vamos a presentar es el impacto de resistividad en el cálculo de petróleo original. Esto particularmente en los campos o en los yacimientos de México. El tema puede que sea muy general, puesto que todos sabemos que la resistividad es una medición clave, ¿no? en la medición o la volumetría de reservas. Sin embargo, el objetivo o el mensaje que queremos dar y transmitir a ustedes es que hay ciertos efectos que nos hacen en algunas ocasiones engañarnos y dejar una cierta cantidad de volumetría o de volumen de aceite allá abajo que no es fácilmente cuantificable. Y ahí está la oportunidad para ustedes y para nosotros como compañía de incrementar la producción y hacer nuevos descubrimientos en función de ese conocimiento. Entonces, el tema lo dividimos en 4 partes. Como pueden ver, empezamos con conceptos muy fundamentales de lo que es resistividad. Esto para todas aquellas personas que tal vez se enfoquen más en la parte geofísica, tal vez en la geología, tal vez en ingeniería de cimientos. Y la parte de resistividad de registro es algo que lo conocen, pero no estoy al 100%. Esa es la primera parte, ¿no? Tratar de refrescarnos en dónde estamos con resistividad. Luego le seguimos a describir qué hace a México ser México. Relativamente es eso. ¿Qué es lo que hace que estas deficiencias o estos efectos ocurran aquí y no ocurran en otras partes del mundo? O vamos a ponerlo así, que ocurran más evidente o más impactantemente en México. ¿Qué es lo que tiene nuestra roca aquí en México que hace que impacte tanto este tipo de fenómenos? ¿Okay? Esa es la parte 2. Y voy a hacer énfasis, o voy a hacer hincapié en 3 particulares puntos, ¿no? A, B, C, que voy a mencionar. Tomando esos 3 puntos, voy a dar ejemplos reales, ejemplos que pasan, son de la Marina, son de Pemex, bueno, son de México en general, en realidad no son datos de Pemex, son datos de la CNH que eventualmente nosotros utilizamos como la región para tratar de caracterizar nuestros yacimientos. Pero son ejemplos reales, ese es mi punto. ¿Okay? Esto lo vamos a presentar en el punto 3 y el punto 4
es conclusiones y recomendaciones para pasar a las preguntas, ¿ok? Entonces, comenzamos con el primer punto, que son conceptos fundamentales. En conceptos fundamentales, lo primero, lo más básico, ¿qué es resistividad? ¿Qué es resistividad? Hablamos de resistividad, del impacto, pero en realidad creo que hay una confusión algunas veces entre lo que es resistencia y lo que es resistividad, ¿ok? No es lo mismo. Y prueba de ello son las unidades. Muchas veces en el campo nos presentan curvas de resistividad y dicen ohmetros. Dices, a ver, espérate, pero yo me acuerdo que eran ohmios. No, aquí son ohmios metros. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque en realidad no medimos resistencia, bueno, medimos obviamente la resistencia. En realidad lo que medimos es conductividad de la formación, ¿ok? Pero exclusivamente hablando de resistividad, la definición es la resistencia multiplicada por un factor geométrico. Ese factor geométrico tiene un área dividida por una longitud. De ahí del por qué el metro. Y la resistencia es medida en ohmios. Por ahí los ingenieros eléctricos o mecánicos o ingeniería en general, en mis tiempos, cuando estudiábamos la ley de Ohms, hacíamos un recordatorio y una definición básica, ¿no? Que mi papá es ingeniero eléctrico y me decía, mira amigo, para que no se te olvide, acuérdate que la ley de Ohm es viva la reina Isabel. Ok, y no se te olvida nunca. Voltaje de la resistencia es el radio entre voltaje y corriente. Viva la reina Isabel. Esa es la ley de Ohms. Ok, entonces en realidad tenemos un voltaje o inducimos una corriente y por ciertas bobinas utilizamos para controlar esa corriente con voltaje, y la formación nos permite o tiene ciertas propiedades de resistencia, y eso es lo que realmente medimos en un espacio geométrico. En este caso le llamamos factor geométrico. ¿Okay? Entonces es el producto, la resistividad es el producto de la resistencia y un factor geométrico. Ok, bueno, paso a la siguiente lámina, que son observaciones fundamentales de la resistividad. Esto es muy dado. ¿Qué es lo que medimos allá abajo? Bueno, tenemos salmuera, que es un fluido, tenemos roca, sólidos, con salmuera, y también tenemos roca con salmuera y con hidrocarburos. Entonces, en ese orden, cuando tenemos un fluido, una salmuera, tiene una conductividad determinada o una resistividad determinada. Esa resistividad siempre va a ser menor a que si tuviéramos sólidos. La combinación entre sólidos y fluidos va a ser mayor a que si tuviéramos agua. Por eso RW es menor a RO. O si lo quieren ver de otra manera, RO es mayor que RW. Ahora, si esa roca, esos sólidos con agua, le ponemos hidrocarburos, pues la resistividad va a incrementar más. Entonces ya tenemos tres componentes: hidrocarburo, agua y sólidos. Entonces la resistividad de esa formación va a ser más alta que RO y RW. Y esa resistividad que le llamamos RT, la T significa True Formation Resistivity. Ahí viene la parte clave de esta presentación. La mayoría de las veces, como petrofísicos o como geocientistas, depende mucho del intérprete a qué le llamamos RT. Y ese es un problema, porque muchas veces las compañías de servicio nos arrojan una curva o una medición profunda. Y decimos, bueno, como la curva es profunda, sobrepasamos o bypassamos, perdón por mi lingo, pero bypassamos la invasión del lodo, y creemos que esa resistividad profunda nos está leyendo RT, que esa es la verdadera resistividad que queremos evaluar para calcular saturación de agua, pero muchas veces no. Y la siguiente lámina vamos a ver lo que es en dónde entra esa curva en la ecuación. Esa ecuación, tal como los ingenieros de yacimiento tienen su ecuación de Darcy, nosotros como petrofísicos tenemos la ecuación de Archie, ¿ok? Y la ecuación de Archie, en este caso, okay, tenemos un problemita técnico creo que no se están viendo las láminas,
y denos nada más 5 minutitos, ¿ok? Vamos a arreglar este problemita para que ustedes puedan ver las láminas. No se han perdido nada, la verdad. Estamos comenzando. Espérenos 5 minutos. Sí, es que está muy fuerte la luz. Se ve no tienen una de las partes. Dejamos esto apagado. No, pero es que la presentación no se ve. No se ve. Entonces, sí tenemos que pasar la presentación a tu computadora. El problema es el
Ahí ya se ve mejor. Ahí se alcanza a distinguir bien la imagen de la presentación. Nada más el tema es el audio. Ya, comenzamos. Sí, ok. ¿Seguimos entonces? Sí, ok. Perfecto. Entonces nos quedamos en esta lámina en donde explicamos en dónde entra la resistividad verdadera, que esa es la resistividad que estamos, o la clave de esta presentación, ¿ok? Esta RT, que como bien lo mencionaba, es la resistividad verdadera de la formación, entre comillas. Muchas veces los petrofísicos o los geocientistas la malinterpretamos, la evaluamos creyendo que es una resistividad profunda que nos dan las compañías de servicio, dígase 90, 90, 60 o LDs o ILDs o LLDs. Y decimos, bueno, pues como es profunda, pues debe estar leyendo las propiedades vírgenes de la roca. Eso no es cierto. Y no es cierto por el hecho de que tenemos invasiones muy fuertes. Más aún, cuando tenemos invasiones fuertes, como las que tenemos en Marina, por los yacimientos fracturados, eso me provoca que inclusive la curva profunda muchas veces me lean más someras que las mismas someras, irónicamente. Y ahí viene un problema, porque cuando calculamos saturación de agua en función de una RT que no está viendo las propiedades vírgenes de la formación, prácticamente decimos que hay agua cuando en realidad hay aceite. Y decimos que hay aceite cuando en realidad hay agua. Y se nos van muchas veces reservas millonarias o simplemente condenamos un yacimiento o un campo porque no tenemos la curva apropiada. Esa es una realidad que pasa el día de hoy. Y vamos a darles ejemplos del impacto que hace esa curvita. Ahora, otro punto muy importante. Nuestras formaciones, voy a hablar exclusivamente de los carbonatos de México. ¿Okay? Nuestros carbonatos son limpios, son muy limpios de hecho, muy poco arcillosos. Tal cual podemos utilizar la ecuación de H. ¿Okay? Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, la ecuación de H envuelve o comprende de varias variables. Una es la RW, otra es la porosidad, que tiene el exponente de saturación, de tortuosidad, de cementación, multiplicado por RT. ¿Okay? Entonces, en realidad, esta ecuación nos da la saturación de agua, que básicamente es el porcentaje de agua sobre un volumen poroso. ¿Okay? Ahora, veamos la cosa o veamos esta ecuación fríamente. ¿Sabemos RW? Después de producir N cantidad de campos por N cantidad de años en la región marina, probar y hacer sleep análisis y todo este tipo de análisis, tenemos un rango, pues no les voy a decir que es totalmente cierto, totalmente preciso, pero sí tenemos un rango muy aceptable del RW. Sabemos dónde estamos, mal que bien, sabemos dónde estamos, pero realmente esta variable no es tan incierta, no en México. Porosidad, sí, porosidad es un poco incierto porque tenemos fracturas y muchas veces no vemos esas fracturas en los registros. Esa puede ser una variable difícil. Sin embargo, tenemos diferentes fuentes para tratar de determinar esa variable. ¿Cuáles son las fuentes? Tenemos registros de neutrón, de densidad, sónicos, tenemos núcleos, tenemos resonancia magnética. Ahorita nada más les dije 5 fuentes. O sea, cuando tengo tanta información de porosidad, pues mi ventana de incertidumbre se reduce. Entonces, realmente la porosidad aquí tampoco es algo súper incierto. Podemos trabajar con él. Exponentes de cementación o exponente de saturación son parámetros de la roca que una vez más hemos tomado núcleos. Estos pozos no son exploratorios. Tenemos una gran ventana de conocimiento y esto minimiza la incertidumbre. Entonces, estas dos variables tampoco son totalmente inciertas en nuestros campos. Entonces, si vemos fríamente la ecuación de H en nuestros yacimientos, la única variable realmente que no le ponemos mucha atención es RT. Y RT
tiene la potencia de que si tú cambias poquito la resistividad, arriba o abajo, la saturación te cambia totalmente. Esto puede enmascarar contactos. Y cuando uno ve o muere un contacto de un modelo geológico, son millones de reservas más o menos. Ese es el potencial que tiene esta curvita que muchos de nosotros, como petrofísicos, asumimos que nos la da una curva profunda. Lo cual en marina, con estas invasiones que tenemos, no es cierto. ¿Ok? Lo vamos a comprobar ahorita. La siguiente. Ok. Antes de entrar a detalles con los ejemplos, es importante decirles, hoy por hoy, las compañías de servicio tienen, vamos a decir, dos versiones para medir resistividades. Son dos herramientas. Bajamos, dígase con lateral o con inducción. Son dos mediciones, son dos principios de medición muy diferentes. La pregunta es, ¿cuándo utilizo una, cuándo utilizo el otro? Básicamente, vamos a utilizar una u otra en función del lodo. ¿Okay? El principio de medición es que el inductivo, por lo general, trabaja con lodos resistivos, emulsión inversas, emulsiones en general, lodos resistivos. El lateral load es más hacia el lado de lodos conductivos. Sin embargo, aquí viene un punto clave, que realmente me siento orgulloso de decirlo. Pemex encontró un tipo de lodo muy bueno, funciona muy bien para las formaciones de Cretácico. ¿Cuál es ese lodo? Pues resulta ser que no es ni altamente resistivo ni altamente conductivo. Es un lodo, digamos, es un lodo que le llamamos, otro más. Es un lodo que le llamamos polimérico de baja densidad. Básicamente es un inhibidor. Este tipo de lodo sigue siendo un lodo base aceite, pero la fase directa es agua, lo cual nos permite tener una conductividad en la pared del pozo o en las profundidades someras de invasión. Por lo tanto, nos permite, es un lodo que nos permite, como estoy mostrando en esta área, estar híbrido. O sea, nos permite correr tanto un inductivo como un lateral lodo. Literalmente, ¿no? Hay una área donde las resistividades del lodo y de la formación nos permite hacer eso. Ese tipo de lodo, en lo personal, yo creo que es un éxito. Es verdaderamente un éxito y es un logro de Pemex. Que sinceramente nosotros como privados quisiéramos entender más, porque no nada más nos reduce los tiempos de perforación, sino que nos permite en caracterización bajar herramientas para tratar de calcular mejor la volumetría. Voy a darles unos ejemplos. ¿Qué pasa cuando utilizamos una herramienta versus la otra? Y cuando utilizamos un modelo con polimérico de baja densidad. Les voy a decir el impacto que hace en el cálculo de volumetría. Ok. Algo importante también aquí es el hecho de que los registros de resistividad, ojo, nunca son vírgenes. O sea, uno piensa que, es que dame la data cruda de campo. Las resistividades nunca son crudas. Nunca. Siempre utilizan un modelo. Ese modelo, muy seguramente, y esto no es de una particular compañía de servicio. Todas las compañías de servicio trabajan bajo este principio. Todas utilizan un modelo de resistividad. ¿Qué es un modelo? Un modelo es básicamente, si yo fuera pintor, quisiera dibujar a una mujer, yo pusiera a mi referencia, que es una mujer, y trataría de copiar esa silueta y esas características de esa mujer. Esa mujer es mi modelo, es mi referencia a seguir para tratar de representar la realidad que yo veo. Es lo mismo acá. Tenemos un modelo que creemos seguir la formación y que tratamos de representar la realidad en base a ese modelo. Ese modelo básico, damos un clic, ese modelo básico, lo crean o no, pero en todas las compañías de servicio es lo mismo, es un modelo de este tipo. Un modelo en donde esta es la herramienta que va perfectamente centralizada en el pozo. Tenemos un pozo perfectamente circular y tenemos un pozo infinitamente sin estratos. Sí tenemos invasión, pero básicamente no hay estratos, no hay beddings. Ahora yo les pregunto, ¿esto representa la realidad? ¿No? En la realidad sabemos que el pozo no es perfectamente circular. La herramienta no va perfectamente centralizada en el pozo.
La formación no es infinitamente constante. Aquí puedo tener arcilla, caliza, dolomías, invasiones. La arcilla probablemente es impermeable, por lo tanto no invado nada. La caliza probablemente está fracturada y aquí invado todo. O sea, tenemos intercalaciones de invasiones. Y para cerrar con broche de oro, ninguno de nuestros pozos es perfectamente vertical. Por mucho que tenemos una trayectoria S, terminamos con 8, 6 grados de inclinación, o algunas veces hasta más. Entonces tenemos una inclinación también. Entonces, ¿qué pasa con estos modelos? Pues nos dan una respuesta que sabemos que no es totalmente cierta, pero hasta ese momento es lo que nos damos en el servicio. ¿Damos un clic? Ok. Lo que hacemos o lo que se hace en las compañías de servicio es, sabemos que esas características no representan la realidad. Por lo tanto, se hacen unas correcciones ambientales. Eso es lo que se conoce en el campo como playback. Lo corremos y metemos variables. Por eso, cuando corremos una herramienta resistiva, le ponemos standoff a las herramientas, porque tratamos de saber en dónde está en qué tan centralizado o descentralizada va la herramienta del pozo. Por eso corremos calibres con las resistividades, porque queremos saber qué tan circular es el pozo para tratar de corregir esto. Y por eso tomamos mediciones del lodo en resistividades, porque queremos saber también las conductividades del lodo. O sea, todas esas variables que les estoy diciendo toman parte de las correcciones de ese modelo básico que sabemos que no representa la realidad, pero con esas variables reales tratamos de corregirlo. Ok, ya entendí esa parte. Utilizas eso para hacer correcciones. O sea, no estoy tan mal al final de cuentas. No es tampoco que es totalmente erróneo. No estoy diciendo eso. Pero, si le damos un clic, otro clic. Pero, por mucho que hagamos esas correcciones, descentralización, stand-off, calibres, bla, 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 nos vamos a quedar en este tipo de modelos. Aquí nos vamos a quedar. Y realmente lo que necesitamos es este tipo de modelos. Eso es lo que hacemos. Ahora, lo impactante es esto. ¿Saben cuántas veces en la industria petrolera, como geocientista, petrofísico, operador, compañía de servicios, ¿saben cuántas veces hacemos esto? 99% de las veces no lo hacemos. El 99% de las veces cuando calculamos un RT, nos quedamos aquí. Eso va para todos, operadores y compañías de servicios. ¿Por qué? Me preguntarán, ¿por qué no se hace? Si es tan importante, ¿por qué no se hace? Muchas razones. Una de las cuales es, para poder hacer un tipo de procesamiento de ese índole, de ese calibre de modelos, bueno, anteriormente se necesitaba mucho tiempo de cómputo, mucha capacidad de cómputo. Muchas veces no tenemos esa capacidad en el campo, o es difícil extraer esa información, pasarla, es tiempo, bla, bla, bla. ¿Ok? Ahora cambia la situación. Ahora realmente tenemos máquinas más poderosas, cómputo más fuerte, X, nubes, bla, bla. Entonces, se abre la oportunidad de que esto realmente sea parte de la entrega. Pero es importante saber en dónde estamos, porque hasta el día de hoy, les aseguro que muchas personas se creía que nos estaban dando una RT porque hacían un procesamiento. Porque uno va a la compañía de servicio y le dice, oye, entrégame la curva procesada RT. Ah, sí, yo te la proceso. Y te entregan una RT, pero el modelo que utilizan es esta. Y esa no es RT. Esto sería más RT, porque estas son las condiciones de herramienta reales. Entonces, ojo, realmente en los yacimientos de México necesitamos este tipo de modelos. Y ese es un mensaje, ¿no? En conclusiones o recomendaciones, lo que voy a decir. Ok, esa es la parte de conceptos básicos. Ahora, voy a pasar a mostrar por qué estas anormalidades y por qué estas resistividades son tan impactantes en México. Porque al final de cuentas ustedes pueden decir, oye, resistividades se utilizan en todo el mundo. O sea, no es la panacea tampoco, no estás descubriendo el hilo negro. Todo el mundo utiliza resistividad. ¿Por qué lo haces aquí tan grande? La razón es por lo que les voy a decir ahorita con estas láminas. Lo que hace ser los yacimientos de México es ser yacimientos de México. ¿Okay? Vamos un clic. Okay.
Para empezar, vamos a tratar de dar el big picture, en dónde estamos. En México hay varios yacimientos, producimos de varios yacimientos. Eoceno, calcaronitos, Mioceno medio, Cretácicos, Jurásicos, Químer. Algunas veces estamos estudiando, no sé, por ahí alguien me va a decir está loco, pero créanme que hay unos yacimientos también que producen por ahí. No voy a hacerlo complejo. Vamos a concentrarnos en tres, que vienen siendo arenas, en el Mioceno o la parte somera, Cretácicos o la parte del Mesozoico, que empieza con el Cretácico, y termina con el Sordiano, en este caso, digamos, con el Químer, con el Quimeridiano. Ambos Cretácicos, muy diferentes Cretácicos, perdón, muy diferentes carbonatos, perdón, muy diferentes carbonatos. Ambos yacimientos son carbonatos, muy diferentes carbonatos. ¿Okay? Si se pueden dar cuenta, la mayoría de la producción de México viene del Cretácico. La mayoría de nuestras reservas por décadas ha venido del Cretácico. No quiero decir que los otros yacimientos no se han producido, porque sí lo han producido. Pemex tiene yacimientos del Jurásico Químer. Sigil, por ejemplo, puede ser uno de ellos. Y ellos han producido mucho. Y actualmente, con la reforma energética, muchos de los operadores privados, la mayoría, si no es que casi todos, se mantienen someramente en la parte de las arenas. ¿Por qué? Probablemente porque es menos temperatura, somero, más fácil, más rápido, menos complicaciones. Nosotros como Fieldwood, compañía privada, somos los únicos que entramos junto con Pemex a los carbonatos del Cretácico y del Jurásico, lo cual son bastante interesantes. De antemano les digo, un carbonato no es una arena. Eso es básico. ¿Damos un clic? Este es el tipo de roca que tenemos. ¿Okay? A grandes rasgos, esas son las diferencias. Vamos a comenzar con el Mioceno, las arenas, ¿okay? Una arenisca, vamos a decirlo, homogéneo, a algunas fracturas, pero hay capilaridad, puedes obtener calidad de roca en función de capilaridades, J-functions, puedes tener núcleos, tapones, registros funcionan, no es tan complejo, teóricamente hablando. Pasamos al Cretácico, ahora sí carbonatos. Cretácico se caracteriza por fracturas abiertas. Fracturas abiertas significan invasiones. Invasiones, pérdidas de lodo y N cantidad de problemas que nos han provocado pérdida de pozo y pérdidas millonarias, sobre todo en el tope del Jurásico, Cretácico, perdón, el PTPKS que llamamos. La base del Paleoceno inferior y el tope del Cretácico superior. Diferente régimen de presión también, al momento de cruzar ese cabo. Pero el punto es que es fracturada. ¿Okay? Ahora, es carbonato. ¿Okay? Pasamos a Jurásico Químer. Sigue siendo carbonato el Jurásico Químer, pero otro tipo de carbonato. Aquí ya estamos hablando de bulizaciones, olitas, bancos olíticos, diagénesis, colomía diacatenizada, migraciones de magnesio, olitas, que también tienen fracturas, pero probablemente no tan intensas como el Cretácico. ¿Cuál es la particularidad de estos Cretácicos? En el Cretácico, como tenemos pérdidas impresionantes de lodo, muchas veces, es muy difícil tomar registros, es muy difícil tomar núcleos, inclusive la recuperación de núcleos en el Cretácico es muy pobre, alrededor del 10-9%. Entonces, básicamente el núcleo se desmorona por la alta o la intensa fracturamiento que tenemos. Entonces, no tenemos registros, no tenemos núcleos, tratamos de bajar probadores de formación como NDTs y simplemente no logramos el sello para poder hacer la diferencial de presión, succionar el fluido. O sea, realmente es muy difícil caracterizar el Cretácico bajo esas características, pero aún así lo hemos hecho. Ahora, el punto de resistividad aquí es que estas formaciones son altamente invadidas. Y lo que acabo de mostrar antes es que cuando tiene una invasión invadida, cuando tiene una formación tan invadida, las resistividades verdaderas no son las resistividades profundas. Y aquí en México realmente tenemos situaciones fuertes. Por lo tanto, no deberíamos de tomar nunca en ese tipo de formaciones una resistividad profunda como el RT.
¿Qué es esta roca de aquí? Esa roca le llamamos la joya de México. Y esa es una aulita. Una aulita, por los bancos sulíticos, es una explicación geológica que probablemente no entra en esta presentación. Pero lo que quiero mostrar, lo que quiero comunicar a ustedes es la siguiente lámina con respecto a las propiedades. Lo que están viendo en pantalla es la aulita que encontramos en Pococh Real, Pococh 1DL, en el 2017 perforada en fase profunda. Ustedes pueden ver visualmente la porosidad que tenemos. Cuantitativamente hablando, si hacemos un plot de porosidad y permeabilidad, las porosidades de este tipo de roca están en orden de 26% de porosidad. Y la permeabilidad, estamos hablando de 10,000 milidarcies, o sea, 10 darcies. Este tipo de roca es comparable a la roca de Saudi Arabia. Saudi Arabia tiene ese tipo de roca. Claro, a diferentes volúmenes, pero en cuestiones de tú por tú, cuantificables, es las mismas propiedades de roca, desde el punto de vista físico. Ahora, esos son buenas noticias y malas noticias algunas veces, porque la roca es tan porosa y tan permeable que como todo está conectado, empezamos a producir y esos diferenciales de presión que causan esos 12,000, 13,000 barriles diarios, me empiezan a jalar el agua a través de esas mega carreteras de permeabilidad. Y ese es un problema que tenemos. Por eso, muchas veces encontrar ahorita, no quiere decir que sean muy buenas noticias, pero es lo que lidiamos aquí con Jurásicos. Ahora, vuelvo al punto de partida de resistividad. Todas estas invasiones y jalar agua, todo eso me impacta en mi registro de resistividad, que me hace ser que la profunda, el registro profunda, nunca es una resistividad verdadera. Ese es el punto. ¿Okay? Vamos a dar otro clic. Este es un poquito más técnico. Vamos a entrar más a detalle. Ahora, hay otro aspecto muy importante en México. Y esto es algo que realmente me gustaría, si están tomando un cafecito o están leyendo algo diferente, aquí es donde me gustaría que pusieran atención. Escuchen lo que voy a decirles. El 90% de la señal de las curvas resistivas, o la señal de las herramientas resistivas, el 90% de la señal de las herramientas resistivas, en un pozo con un ángulo de inclinación, diría, de menor a 10 grados, está leyendo la resistividad horizontal. ¿Okay? Sabemos que la señal se compone en dos ejes, uno vertical y otro horizontal. Sin embargo, de acuerdo a las características que tenemos en nuestros pozos, sabemos que la gran mayoría de la señal viene únicamente de la resistividad horizontal. Casi nunca leemos la resistividad vertical. ¿Cuál es el impacto de esto? Muchísimo. Porque nuestra roca, si hay algo que es característico de nuestra roca, es que no es homogéneo. Nuestros carbonatos, valga la redundancia, es heterogéneo. Un carbonato es heterogéneo por su principio, por su naturaleza, pero nuestros carbonatos son todavía más heterogéneos que los mismos heterogéneos. Ahorita voy a mostrar unas láminas. Si ustedes ven en los ejes, cuando tenemos una diferencia de medición en función de la dirección, decimos que hay anisotropía. Y eso no nada más es resistividad. Si yo viera ópticamente hablando, si yo viera las mismas personas en un ángulo de 0 grados a 90 grados, si yo veo las mismas personas, ahí no es anisótropo, ahí es isótropo. Pero si veo una diferencia entre el número de personas a diferente ángulo, entonces la medición se vuelve anisotrópica. Ahí es donde decimos que hay una anisotropía óptica. Bueno, aquí es lo mismo, nada más que estamos hablando de resistividad. La resistividad horizontal cambia en función de la dirección. Y como pueden ver, el cambio es significativo. Brinca de 100 ohmmetros a 1000 ohmmetros, dependiendo de cómo se propaga la fractura o cómo se llena esa fractura, con aceite o con agua. Y ese es un problema, porque si yo pongo una resistividad horizontal de 100 metros, ¿cómo me va a salir el agua? La saturación de agua, muchísimo mayor agua, aquí se la tomará con los 1000 ohmmetros. Y ahí estamos condenando muchísima reserva.
vamos a ver ejemplos reales con esto. Esto se llama anisotropía resistiva. Ok, vamos a ver. Ok, esto es México. Esto es México. Lo que están viendo en pantalla son imágenes microresistivas. Comúnmente se les llama FMIs, ¿okay? O OBMIs o FMIs. Son microresistividades al final de cuentas. Y lo que significan es lo brillante, el resistivo, lo opaco o lo oscuro, es conductividad. O sea, básicamente lo que podemos ver es que en los eventos de fracturas abiertas, con un lodo conductivo, vemos un color más oscuro. Y en aquellas partes que son más brillantes, pues no hay porosidad, no hay invasión, altamente resistentes. ¿Okay? En Aramco, me acuerdo, tuve la oportunidad de trabajar en Saudi Arabia, en Aramco. Y recuerdo que en mis campos hablábamos de densidades de fracturas de 3, 4 fracturas por metro. Y ¡wow! Está fracturado. ¡Wow! Brincábamos. ¡Wow! Ese es un yacimiento fracturado. ¿Cuál eran las noticias? En México tenemos hasta 33 a 40 fracturas por metro. En ninguna parte del mundo, al menos de mi experiencia, he visto ese nivel de fracturamiento. Y probablemente se explica por el evento del Chicxulub, el evento tectónico que fue causa del meteorito que extinguió, que extinguió a los dinosaurios y que cayó en la península de Yucatán. Ese evento básicamente cristalizó nuestras informaciones. Tenemos eventos tectónicos masivos que lo vemos el día de hoy con estas imágenes. Es increíble la cantidad de fracturas que algunas veces tenemos. Eso hace súper complicado la evaluación de estos yacimientos. No sé, en otras partes del mundo, pues sí, obviamente hay fracturas, ¿no? Pero no tan intensas como esta. Ahora, el problema de estas imágenes microresistivas es que simplemente ven unas cuantas pulgadas dentro de la pared del pozo. Entonces, el problema que viene aquí es que sí veo fracturas, pero no sé qué tanto están interconectadas y qué tan profundas esas fracturas están conectadas como para que me impacten en la producción. Eso es lo que no puedo decir con estas imágenes. De ahí del por qué utilizamos otras mediciones más profundas como la resistividad o el sónico. La siguiente imagen aquí va a ver, esto ya son anisotropías acústicas, que tratamos de relacionar un evento con una medición, que es imágenes, con un evento con una medición acústica. O sea, tratamos de decir esto. Veo fracturas, pero al mismo tiempo veo que esas fracturas se propagan con nuestra medición. Hacemos lo mejor de los dos mundos, tratamos de interlazarlos para dar una segura. Entonces, algo que hacemos, que todavía estamos probando, pero ese es el mensaje de esta lámina. Ahora, aquí es algo muy interesante. Voy a tomar un poquito de tiempo aquí, porque esto es el mensaje de cuánto es cuánto en función de invasiones. Cuando hablamos de números, obviamente, una resistividad verdadera de 10 ohmetros me va a dar más agua que si utilizo una de 1000 ohmetros. ¿Okay? Bien. Aquí tengo las dos mediciones. Este es un ejercicio o un análisis de modelado de resistividad, que se le conoce como modelado de registros cuadrados. Lo que vemos aquí es, en esta parte de la izquierda, es la herramienta de inducción, en esta parte de la derecha es la herramienta de lateral-log. Recuerden, lateral-log es más como para lodos conductivos, lodos base agua. Inducción es como para lodos más resistivos, inducción inversa. ¿Okay? Pero en algunas situaciones podemos correr los dos. Este carril aquí me denota la invasión. Básicamente va, no invasión, poquita invasión, mucha invasión. Se le conoce como radio de invasión. ¿Okay? Mi modelo al cual yo quiero llegar, en este caso, yo estoy diciéndole al registro, yo ya sé mi resistividad, te estoy interrogando a ti, herramienta, para saber qué tan buena eres en predecir lo que yo ya sé, que es mi resistividad del modelo. En este caso, mi resistividad del modelo vendría siendo la RT, que yo ya sé que existe, vendría siendo la parte sólida, y la somera o la parte de invasión vendría siendo la parte punteada. Cuantitativamente hablando, estamos hablando de alrededor de
punto, ¿qué es esto? Uno de 2 metros de resistividad de RT y alrededor de, creo que son 30, no veo bien, pero creo que son como 30 metros de invasión. O sea, aquí lo que estamos hablando es que este pozo se perforó con un lodo de inducción inversa, porque el lodo quedó en la pared del pozo y probablemente es un intervalo de agua, por eso la RT del agua y en la formación somera estamos viendo el aceite. Ahora, el punto que quiero comunicar aquí es que ninguna de las dos herramientas, cuando hay invasión, me lee la resistividad verdadera. Observen esto. A esta invasión, la profunda, que teóricamente la mayoría de nosotros tomamos, que vendría siendo la 90 en inducción, es la verde, debería de leerme mis 2 metros. Pero con esta invasión, me está leyendo un poquito más alto. Me está leyendo alrededor de 8 metros. 8 metros con una porosidad de 6% en un carbonato es aceite. Y lo van a flagear o lo van a abanderar como clay, cuando en realidad tiene una formación con agua. Le van a disparar y va a salir agua. Pero porque la resistividad está afectada por invasión, me enmascaró y yo dije que había aceite. Ahora veamos el laterolog. Está peor. El laterolog, la profunda, la D quiere decir thick, profunda, que es la punteada azul. Esto es lo que debería de leer. Mis 2 metros, esa es la resistividad verdadera. Observen lo que está leyendo aquí. Estoy leyendo casi 20 ohmetros. O sea, básicamente lo que quiero decirles es que si yo corro una herramienta al laterolog en una formación de agua perforada con un lodo base aceite, yo voy a ver yacimientos con agua, pues voy a ver con aceite. Y voy a palomear, voy a decir, aquí tengo aceite, dispárenle, va a construir el parque acuático si quieren, pero se les va a salir grande. ¿Okay? Ese es el impacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo primero es identificar el problema. El primer paso para solucionar un problema es identificarlo. Primero, identificar que ninguna de estas herramientas me está viendo la RT. Y lo segundo es hacer un modelado con modelos avanzados de 2.5D para tratar de obtener realmente mi RT. ¿Okay? Ahora, cambiemos el escenario. Vamos a decir que ahora utilizamos un nodo base agua. En lugar de base aceite, vamos a cambiarlo a base agua. La misma formación. Damos un clic. Va a cambiar. No sé si lo vieron, pero cambió ahora. La RT ahora me está leyendo 20 ohmetros. La somera me está leyendo alrededor de 2 ohmetros. El agua del lodo se queda en la pared del pozo. Por eso me está leyendo menos resistividad. Y ahora estoy leyendo un intervalo con aceite. ¿Okay? Un intervalo con aceite, con una porosidad del 6%, una resistividad del 20%, 20 o 30 ohmetros. Esto es aceite. Veamos la curva de inducción con invasión. Veamos este punto aquí. Lo que debería de leer es esta curva, 20 ohmetros. Pero la verde que me entrega las compañías de servicio, vean lo que me está leyendo. Estamos hablando ni siquiera de 10 ohmetros. Estamos hablando de 8 ohmetros. 8 ohmetros versus 20 ohmetros. Ustedes calculan saturación de agua aquí y básicamente van a dejar todo esto de aceite a la deriva. No lo van a ver. Van a ver bastante agua cuando en realidad tenían más aceite. Eso es lo que pasa en muchos de los yacimientos. Con el laterolog, ahora veamos el laterolog. Corremos el laterolog. Esto es lo que debería de verme. Está leyendo alrededor de 8 metros. O sea, en realidad, correr en ese ambiente, las dos herramientas van a dar relativamente lo mismo. O sea, las dos no me están diciendo la verdad. Y las dos me están dando un impacto. Estoy dejando millones de barriles abajo. O inclusive me están enmascarando contactos que eventualmente los voy a subir o bajar y eso me va a cambiar totalmente el cálculo de volumetría. Este tipo de formaciones que tenemos en México son bastante complejas, sobre todo en el clima mediano. Aquí está mostrando una sección transversal, un cross-section de Guayil, Simic, Omoy y Che. El mensaje que quiero darles aquí es que tenemos bastante fallamiento. Aparte de eso, tenemos la sal.
La sal prácticamente induce o tenemos varios cuerpos anhidríticos. Anhidrita no es nada más que un gypsum que le extraemos el agua. Eso es un caprock. Caprock me compartimentaliza, mientras las fallas me quiebra ese sello porque me desplaza. Y aquí tenemos un verdadero ambiente complejo en donde este dibujito voy a tratar de, es algo muy general. Perdónenme, geólogos, no es mi intención generalizarlo de esa forma, pero por aspectos de entendimiento lo voy a hacer de esta forma. Hace millones de años probablemente teníamos este tipo de formación. Todo cuadraba, todo lineal. Teníamos el caprock, que es la anhidrita, en compartimientos, se formaba un compartimiento, otro compartimiento, y se extendían estos compartimientos por millas y millas y millas y millas. El acuífero lo compartimos todos. Eso es lo que millones de años después existen las fallas, desplazamientos, y pasa esto. La siguiente, ¿no? Esto es lo que tenemos el día de hoy. Es muy complejo. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Tenemos este acuífero. Y como compartimos el mismo acuífero, probablemente un pozo se está perforando a este lado y ese pozo, el diferencial de presión, está jalando probablemente esa agua por estos compartimientos donde quebró el sello. Y ese sello también se quebró acá y me lo llevó acá. Esta agua que se queda atrapada se conoce como perch water. Lo voy a poner. Ahí está. Esto es un cross flow que le llamamos. Y que probablemente sea el mecanismo del por qué tenemos agua atrapada más somera que en la parte de abajo. O sea, si le damos varios clics, ahí sale. Esa es la razón que probablemente tenemos pozos como el pozo A, en donde perforamos, producimos a esta profundidad, tenemos agua. Luego hacemos el pozo B, casi a la misma altura, nos sale aceite. Uy, pero si a esta misma profundidad, unos cuantos kilómetros, teníamos agua y ahora tenemos aceite. Probablemente son las compartimentalizaciones que tenemos. Ahora, si nos vamos un poco más allá, el pozo C, inclusive tenemos una perforación más somera que el B y el A, y me produce agua. ¿Cómo? Tengo aceite abajo y agua arriba. Esa es la situación del D. Tengo aceite abajo y agua arriba. Ese es un pozo que tenemos ahorita en producción. Pero tenemos este problema, donde tenemos agua en la parte de arriba y aceite en la parte de abajo. Creo que una de las razones es precisamente por la compartimentalización y el pagamiento que quiebra estos sellos y permite el crossflow de agua y que la estamos produciendo. Ahora, si esto nada más fuera perch water, sería un agua encapsulada, que es limitada y eventualmente la saca. Pero ¿qué tal si esta agua está comunicada kilómetros y kilómetros de distancia con el acuífero? Nunca lo voy a dejar, nunca voy a dejar de producir agua. Ese es un problema que tenemos. Bueno, entonces, las formaciones de esto estoy hablando del químico, particularmente del químico. ¿Ok? Ok, un clic nada más. Ok, aquí esta laminita nada más es para mostrarles que hay otra complicación con los registros de resistividad, el cual es que sabemos que cuando la herramienta, que es como de 10 metros de longitud, cruza un estrato de mayor o menor resistividad, ese contraste de resistividad a ese ángulo y con esa longitud de herramienta me va a provocar ciertos picos de resistividad, como lo estoy mostrando aquí. Esos picos los decimos que son cuernos, ¿ok? Al cruce de ese contraste de resistividad, vemos ese efecto, se le conoce como horn effect, y pasa muy seguido con arenas. En carbonatos es lo mismo. ¿Cuál es el impacto en la volumetría? De que estos picos muchas veces aparentan ser contactos. Oh, bajó la resistividad, es un contacto, ahí hay agua. No, no es que haya agua, no es un contacto, es simplemente que cruzó un estrato de mayor o menor resistividad a un ángulo determinado y la herramienta no sabe qué hacer y te da el tipo de resistividad. Ese es un ejemplo claro que voy a mostrar que tenemos el día de hoy en nuestros pozos.
Ok. Esta es una de las últimas láminas. 3, luego